Seguimos en Informe Extra. La última noticia importante en la guerra de Ucrania es el bombardeo ruso de un hospital infantil en el centro de Kiev. Vamos con el informe. Un ataque ruso destruyó el lunes un hospital infantil lleno de gente en el centro de Kiev, como parte de un bombardeo aéreo a gran escala que mató al menos a 20 personas en ciudades de toda Ucrania. Este acto de agresión prolongada y brutal por parte de Rusia muestra las consecuencias de su incursión violenta en Ucrania. Al menos 50 personas resultaron heridas en el ataque, según Igor Klimenko, jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, quien advirtió que el número de víctimas probablemente aumentará. En Kiev, las autoridades locales informaron que al menos 9 personas murieron y otras 23 resultaron heridas. No estaba claro cuántas de las víctimas se encontraban en el hospital infantil Ojamint u otros lugares de la ciudad donde se reportaron incendios tras la caída de escombros de misiles derribados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que aún había personas atrapadas bajo los escombros del hospital infantil y que el número exacto de víctimas aún no se conoce. El ministro de Salud de Ucrania, Víctor Liashko, dijo que las unidades de cuidados intensivos, sala de operaciones y el departamento de oncología sufrieron daños significativos. La primera tarea del personal del hospital fue trasladar a los pacientes a otras instalaciones. Zelensky condenó el ataque al hospital afirmando que Rusia no puede alegar ignorancia sobre dónde vuelan sus misiles y debe ser plenamente responsable de todos sus crímenes. Hizo un llamado al mundo para que no permanezca en silencio ante esta atrocidad y vea claramente las acciones de Rusia. El ataque se produjo un día antes que los líderes de la OTAN se reunieran en Washington para una cumbre anual donde se esperaba anunciar planes para reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Rusia lanzó al menos 40 misiles de largo alcance a objetivos en toda Ucrania, causando daños en Dnipro, Kryvyi Rog, Slaviansk y Kramatorsk. Este ataque es un recordatorio impactante de la necesidad urgente de condenar y detener la agresión rusa que continúa causando sufrimiento incalculable a civiles inocentes. Este lunes, a plena luz del día, con misiles de largo alcance, el régimen de Vladimir Putin bombardeó diversos puntos en varias ciudades de Ucrania y en estos ataques ha destacado el bombardeo a el principal hospital infantil del país que se encuentra en el centro de Kiev. En estos bombardeos han fallecido al menos 38 personas y han dejado más de 180 heridos. Bueno, en consecuencia, con una guerra que es injustificada, al margen de meras excusas del régimen de Putin, tenemos que ahora se dan ataques también injustificados, que calificarían como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que es el tribunal que regula los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, tenemos que dentro de este estatuto, en su artículo 8, que regula los crímenes de guerra, encaja lo que acaba de hacer el gobierno de Putin. Concretamente, este artículo señala lo siguiente como crimen de guerra: dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos a condición de que no sean objetivos militares. Bueno, esto, como podemos apreciar, a todas luces, este ataque a un hospital infantil a todas luces es un crimen de guerra perpetrado por Putin, sobre quien ya pesa una orden de la Corte Penal Internacional, una orden de arresto, también por crímenes de guerra relacionados con menores de edad. Concretamente, esta orden contra Putin, esta orden de detención, es por la deportación de menores de edad ucranianos a territorio ruso. Por otra parte, con respecto al Estatuto de Roma, tenemos que, curiosamente, no está definido el crimen de agresión, que se entiende como toda guerra que se inicia sin intenciones de autodefensa. Y esto es lo que está haciendo Putin desde el 2022 con la supuesta excusa de acabar con el fascismo en Ucrania, como dijo al inicio de la guerra. Bueno, sin embargo, para que se considere un crimen para que exista una legítima defensa de todo Estado, esto tiene que
enmarcarse en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de legítima defensa de todo Estado. Y con respecto a determinar si es que se trata de un crimen de agresión, el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas señala que corresponde al Consejo de Seguridad determinar la existencia o no de una agresión o un crimen contra la paz. Y siendo que el gobierno de Vladimir Putin es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por tanto tiene poder de veto, de este modo se imposibilita señalar una resolución que señale que su gobierno es autor de crímenes de agresión no regulados de manera específica en el Estatuto de Roma, pero que tienen antecedentes históricos, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio que se dan después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar precisamente la guerra de agresión del Imperio del Japón y de la Alemania nazi. Ahora bien, con respecto al presidente de Ucrania, se ha pronunciado de manera contundente en su cuenta de X y ha señalado lo siguiente, y cito: debemos exigir responsabilidades a Rusia por sus actos terroristas y a Putin por ordenar los ataques. Cada vez que se intenta negociar la paz con él, Rusia responde con el ataque a viviendas y hospitales. Por eso solo podemos obligar a Rusia a que acepte la paz y solo podemos lograrlo junto con todos los que verdaderamente buscan la paz en el mundo. Para ello se necesita suficiente apoyo, determinación, una acción verdaderamente conjunta y una defensa hombro con hombro. Ucrania está iniciando actualmente una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU debido al ataque ruso a la infraestructura civil, incluido el hospital infantil. Rusia, la guerra de Ucrania, al margen de que Ucrania se encuentre en desventaja, no se trata de potencias que sean equiparables militarmente, pero a grandes rasgos se trata de una guerra convencional. No se trata de la guerra de un Estado contra un grupo insurgente o un grupo terrorista, como por ejemplo en el caso de Hamás, que utiliza los hospitales, las escuelas y los templos para lanzar misiles, guardar material bélico e incluso utiliza a su población como escudos humanos. El caso del gobierno del Estado ucraniano es completamente diferente y esta agresión constituye a todas luces un crimen de guerra. Además de esto, tenemos que acciones como estas están generando pues, el respaldo de la comunidad internacional a Ucrania al mismo tiempo que Putin cada vez se ve más aislado, acabando pues, en la necesidad de tener simplemente el respaldo de casi todas las dictaduras y los regímenes antidemocráticos del mundo, todos estos adversos a las potencias democráticas que respaldan al gobierno de Volodymyr Zelensky. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.